Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, Irene Montero ha hecho pucheritos en el Congreso. Cuando parecía que la ignominia, que la vergüenza ajena no podían llegar más lejos, han llegado más lejos todavía, haciendo pucheritos y haciéndose la víctima, algo que se le da fenomenal. Pero también hay que decir que en esto tiene la culpa la diputada de Vox, porque ciertas cosas no se pueden decir, y no se pueden decir no porque no sean verdad, sino porque hay personas que aprovechan eso para victimizarse. Y lo peor que se puede hacer ahora con Irene Montero, que es verdugo, no lo olvidemos, verdugo, y es inútil, ciertamente es inútil para aquello que pretende hacer, o demasiado útil, vete a saber, porque esa ley que ha realizado, esa ley del solo sí es sí, que ni es solo sí es sí, ni nada que se le parezca, y que está favoreciendo a aquellas personas condenadas, queramos o no, propicia que ella se convierta en la víctima cuando ya estaba hundida. Vox le ha lanzado un flotador cuando se estaba ahogando y no lo consigo comprender, no lo consigo comprender. Hay formas de decir lo mismo sin que ella pueda utilizarlo para victimizarse. Vamos a escuchar ahora lo que se le dijo y lo que ella respondió y cómo ha hecho pucheritos, y luego explicaremos por qué hace pucheritos, porque si a mí me dicen algo parecido, no se me ocurre hacer pucheritos. ¡Ah, Irene! Que al Congreso hay que ir llorada. Vamos a escuchar ahora lo que se le dijo y lo que respondió y luego lo comentamos. Vamos a ello. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Bueno, pues ya la hemos visto. Una diputada de Vox le ha dicho algo que le ha sentado muy mal, algo parecido le dijo otra de Ciudadanos el otro día en Zaragoza, y ella, bueno, pues la ha utilizado para victimizarse y para hacer pucheritos. Lo primero que tengo que decir es que si a mí me dicen, por ejemplo, oye, Aitor, tienes el canal de YouTube por tu mujer, me empiezo a reír y me descojono y no paro, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces ella, ¿por qué hace pucheritos? Si hace pucheritos es porque le joroba. ¿Y por qué le joroba? Le joroba porque sabe que en el fondo lo que le están diciendo es verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso no hay que decirlo así, hay que decirlo de otro modo, hay que decirlo en el sentido de que nos explique cuál es el brillante currículum que la adorna para haber conseguido ser ministra tan joven. Porque claro, para llegar tan joven a ser ministra de Igualdad, imaginamos que tendrá un brillantísimo currículum. Hombre, aparte de ser la pareja de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ciertamente la colocó a ella a dedo, lo mismo que ha colocado a Yolanda Díaz, porque ha sido exactamente lo mismo, las ha colocado a Díaz y a Montero a dedo, a las dos, aunque, pues bueno, Yolanda Díaz le ha salido díscola y ahora no hace más que atacarla y atacarla y atacarla porque no obedece. También eso de llamarle macho alfa me fastidia, porque pensar que un macho alfa es algo parecido a Pablo Iglesias, pues realmente deja en muy mal lugar a los machos alfa, en mi opinión. Pero bueno, eso ya cada uno puede pensar lo que quiera. Y volviendo al mismo tema de antes, a lo de Vox, no consigo comprender por qué Vox, que ahora está en horas muy bajas, está en horas bajas, de perfil bajo, desde que Macarena Olona se ha ido, Vox se ha quedado muy desdibujado, no ha sabido cómo reaccionar, simplemente han guardado silencio. Ahora Abascal está en absoluto perfil bajo, incluso Espinosa de los Monteros, le han quitado de medio también a Ortega Smith, y yo no sé lo que ha pasado en ese partido político desde la marcha de Macarena Olona, pero lo que yo no puedo comprender es que cuando Irene Montero ya estaba hundida con una ley que ha sido un desastre, que le ha sacado rápidamente y a la fuerza, una ley demagoga, una ley electoralista, una ley que no beneficia en absoluto a las mujeres y beneficia a las personas condenadas, una ley que engaña a sus propios electores, porque es mentira lo del solo sí es sí. Lo que dice esa ley es que el consentimiento se puede dar por actos y no hay que decir sí para nada. Es mentira, es falso, es un engaño. Pero más allá de eso, lo que está claro es que le han lanzado un flotador.
porque Irene Montero ya estaba ahogándose, se estaba ahogando y estaban pidiendo su dimisión todos los estamentos de este país, incluso las asociaciones de jueces de izquierdas, todo el mundo pidiendo su dimisión por ese desastroso papel que ha realizado al aprobar esa ley nefasta. Pero claro, de pronto todos han ido a decir pobre víctima, pobre Irene, ha salido ya hasta Pedro Sánchez, aunque no la ha nombrado directamente, lo cual quiere decir algo, ¿no? Ha hablado simplemente de cuestiones machistas, ha salido Gabriel Rufián, ha salido Otegi, han salido, bueno, todos los de partidos de izquierdas a decir pobre Irene Montero, pobrecita, que la han tratado con machismo y que la pobre ahora es una víctima que hasta hace un día, hasta que Vox ha dicho eso, era una persona que ya estaba con un pie fuera del ministerio. Por eso yo no consigo comprender por qué le han dado ese balón de oxígeno, por qué le han echado ese flotador, cuando ella lo que necesitaba era justo eso, porque estaba ya totalmente hundida y con un pie fuera del ministerio. Tratarla de esa manera para dejarla victimizarse es lo peor que se puede hacer si lo que queremos, y lógicamente tenemos que quererlo, es que Irene Montero abandone ese ministerio ipso facto. ¿Y por qué tiene que abandonarlo? Tiene que abandonarlo porque ha dictado una ley nefasta por intereses demagogos y electoralistas que permite y que facilita las relaciones con menores, algo que ella está fomentando desde hace muchísimo tiempo. Eso es lo peor de la ley. Segundo, porque engaña a todo el mundo y a sus electores, porque no es verdad que solo sí sea así, sino que vale el consentimiento con actos. Es mentira que sea la ley del solo sí es sí. Y tercero, porque los resultados que está dando la ley, excarcelando o reduciendo condenas a personas que han sido condenadas por delitos, es un resultado que ya se advirtió por algunos como yo e incluso por el Consejo General del Poder Judicial en un informe. Por tanto, eso ya se sabía, se le advirtió y le ha dado exactamente igual. Le han dado exactamente igual esas mujeres que ahora mismo están siendo revictimizadas al ver que las personas condenadas están viendo reducida su condena por su culpa, efectivamente, por su culpa, y no solamente por la culpa de ella, también de aquellas personas que la hayan asesorado o incluso de la ministra de Justicia. Por supuesto también de Pedro Sánchez, que jamás va a asumir ningún tipo de responsabilidad. Por ello, y porque ella dijo que los jueces que dictaban la ley automáticamente, que simplemente reducían las condenas porque lo dice su puñetera ley, que son machistas, les está acusando de prevaricar y les está llamando machistas. Por eso, también por poner en tela de juicio el Poder Judicial, también por eso debe dimitir. Hoy mismo voy a hacer una entrevista a un magistrado y él, también de Madrid, nos va a explicar cómo también en su criterio Irene Montero no puede hacer otra cosa que dimitir, porque además lo que ha hecho, esta reducción de penas, no tiene arreglo, porque las disposiciones que son beneficiosas para el reo siempre van a tener un carácter retroactivo, y si ahora lo empeoramos no puede tener carácter retroactivo. No existe la reformatio impeius ni el carácter retroactivo de disposiciones que sean peores para una persona condenada. Por eso, Irene Montero debe dimitir y da exactamente igual que se victimice ahora. Hay que ir llorada al Congreso, Irene, hay que ir llorada al Congreso y hay que valer para hacer lo que uno hace. Y por tanto, insisto y lo vuelvo a decir, poner un gorila a los mandos de un avión siempre será una mala idea. Y no quiero llamar a Irene Montero gorila, simplemente es una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hace leyes que al final hacen el efecto contrario del que supuestamente ella quiere, porque obviamente ni ha estudiado Derecho ni nada que se le parezca. No tiene la formación adecuada para estar en un puesto en el que está y para estar promoviendo leyes constante y continuamente, porque ahora vienen otras, cuyo efecto es nefasto para la sociedad. No tiene esa formación como no la tiene un gorila para pilotar un avión. Y además me ha salido poético todo, rimando. Bueno, como os ha gustado el vídeo, compartidlo, sumaos, uníos al canal para apoyarme si os interesa mi contenido, suscribíos con campanita, pasaos por mi canal de Telegram, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar ahí. Ya somos 318.000 campeones.